Bueno, buenas noches a todos. Estamos iniciando nuestra segunda transmisión en vivo y totalmente a color, acá en Torah 3.0, en nuestra miniserie Cuando la doctrina te impide crecer. Es un gusto para mí una vez más estar con ustedes. Me da gusto estar en la comunidad Seguidores de Jesús. Voy a esperar un momento mientras los demás se conectan. En nuestra miniserie Cuando la doctrina te impide crecer, vamos a estudiar ahora las obras y la fe. Ciudadanos para el reino es el tema central. Hay frases bonitas que encontramos en el área académica, en el área doctrinal y también en la Biblia, como por ejemplo, traigo ahora una frase de Jesús en Mateo 5:16 que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Esa es una frase que Jesús plasmó, está plasmada en Mateo 5:16 para nuestro tema, Ciudadanos para el Reino, las obras y la fe. Vamos a tratar de entender, quizás mi meta es incomodarlos un poco a ustedes, a que puedan también ustedes profundizar en el estudio. Creo de que como comunidad ya comprendimos que no debemos estar atenidos a todo lo que nos dicen desde estas plataformas y tenemos nosotros que crecer por nuestros propios medios, hacer crecer por nuestros propios medios nuestras convicciones, nuestra manera de pensar, elevar nuestra conciencia, fortalecer el espíritu, lo que pudiera decir un cristiano evangélico. Por cierto, creo que esa es de mis últimas participaciones con quizá un enfoque o un trasfondo cristiano evangélico, aunque provengo de él. La frase de Jesús en Mateo 5:16 me gusta mucho: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También Sócrates dijo: no soy un ateniense ni un griego, soy un ciudadano del mundo. Y don San Juan Bosco dijo: hemos de hacer buenos cristianos y honrados ciudadanos. Jessica, tenemos saluditos por ahí ya de algunos de parte de la comunidad que estén conectados. Buenas noches, comunidad. Tenemos al pastor Rodrigo, dice: hola Moy, bendiciones esta noche. Un abrazo a toda la comunidad. Saludos, pastor, para su familia también. Saludos, pastor. Brenda, saludos, querida familia. Qué alegre seguir aprendiendo del gran Moy. Gracias, Brenda. Enorme compromiso el que me pone encima. Quiero saludar a Brenda, quiero saludar a Manuel, casi siempre me saludan y a veces está un poquito al final y yo no los puedo saludar en ese momento o ya cuando voy terminando, pero ahora aprovecho para saludar a Brenda y a Manuel, que no tardarán en conectarse por ahí. La ventaja que tenemos es que todo queda pues digitalizado y luego después puede volverse a ver, volverse a repetir la enseñanza. Ciudadanos para el reino, en nuestra miniserie Cuando la doctrina te impide crecer. Un breve comentario. Hoy en día hay numerosas doctrinas disque bíblicas. Ojo con eso, porque estamos aprendiendo cómo las doctrinas no necesariamente son bíblicas. Estamos aprendiendo cómo no necesariamente debemos aterrizar dentro de nosotros todo como bíblico. Tenemos que esforzarnos por darle veracidad a esos contenidos. Si es cierto, si no, pues hay que destruirlos. Hay doctrinas bíblicas que nos están evitando crecer en todo sentido, nos están distorsionando nuestra realidad, nos están instruyendo y nos están empujando hacia un camino que en realidad no queremos caminar. Hay que tener cuidado con eso. Yo lo conté el miércoles pasado, relaté una historia acerca de el lugar, un pueblo que se llama El Viejo en Nicaragua, donde una congregación en el 2015 se encomendaba a la buena de algunos líderes religiosos en espera del rapto secreto. Y vimos cómo ellos renunciaron a su vida correcta por tener una vida en pobreza, sometidos a hacinamiento, sometidos a una mentalidad casi que demencial, diría yo, hacer lo que ellos hicieron. Decían obedecer a Dios mediante el sometimiento a sus pastores, a quienes les habían entregado todas sus posesiones, se sometieron sacrificialmente a lo que ellos decían, mientras estos pastores vivían muy cómodos en sus apartamentos que habían construido, amueblados, con televisión, internet, luz eléctrica, etcétera, y todas las comodidades que podían necesitar. Ahora, eso que vimos la vez pasada es bueno que lo veamos hasta cierto punto como una metáfora de lo que puede ser ahora, tal vez en unas proporciones que nos cueste un poco entender
o dilucidar, pero es una metáfora para entender que lo mismo podemos estar viviendo hoy en día, o lo mismo pueden estar viviendo hoy en día muchas otras personas que están obviamente enroladas en alguna iglesia o en alguna fe, por decirlo así. Este día echaremos un vistazo a la división que la iglesia hace entre la fe y las obras. Si hoy en día publicás que tenés, y podemos hacer la prueba, si hoy en día hacemos algunas publicaciones que insinúen o que digan claramente que ser un buen ciudadano es mejor que ser cristiano de cualquier denominación, creo que vamos a ofender a muchas personas. Creo que vamos a causar mucho problema a muchas personas. Y en ese caso, al ofenderse rápidamente, seguramente te dirán que ser buena persona no basta para ser salvo y que lo que importa es alcanzar la salvación y que ser buena persona no es suficiente para ser salvo. Así es que el tema ciudadano del reino nos motiva, va con la idea de motivarnos primero a estudiar las verdades bíblicas y en segundo lugar a darnos cuenta que las buenas obras es algo para lo que estamos formados desde el principio del mundo, como lo dijo alguien. El cristianismo argumenta que para ser salvo solo se necesita la fe, más nada, menos nada, y yo no tengo problema con ese párrafo, no estoy queriendo decir lo contrario. El problema es que desde su óptica una persona puede ser más malo, muy malo, pero como si ya hay su profesión, etcétera, etcétera, y luego vienen con la teoría como Jesús vino por los enfermos, en ese caso la iglesia es un gran hospital. Yo me pregunto, ¿quién quiere vivir en un hospital ahora? Creo que no es ese el propósito bíblico. Y dice que todos estos pobres pecadores que solo caen en las garras de Satanás, pero dice que solo mediante la fe son salvos, no importa si al final hay una transformación en un buen ciudadano o no hay una buena transformación. Entonces, con eso específicamente vamos a entrar ya en materia. Antes quiero decir, es bien difícil para mí hablar de este tipo de temas porque, como dice Kenneth, igual que él, muchos, creo que la mayoría provenimos del cristianismo, tenemos mucho que agradecer al cristianismo. Mucho amor, mucha gente que queremos ahí, muchas personas que respetamos y que amamos. Y como siempre, bueno, ahora yo advierto, yo sé que nuestro campo de estudio no se restrinja netamente a un círculo cerrado o no nos limitamos a cualquier regla predispuesta por alguien o por alguna doctrina. Así es que si alguien puede salir ofendido, reconsidere lo que estamos estudiando y si tiene la capacidad de escuchar, como dijo Platón, en las grandes sociedades, los grandes ciudadanos pueden escuchar y no necesariamente caer en pleito con el otro solo porque no comparto los puntos de vista. Nosotros tenemos una libertad plena para estudiar la palabra de Dios y por eso estamos acá tocando temas complicados. Así que entrando en materia, quiero decirles que esta filosofía, esta doctrina de la división de las obras y la fe ha generado muchísimos problemas en las iglesias de hoy en día, a tal punto que insisten tanto en el hecho de separar la fe de las obras que pareciera ser que hacer buenas obras es pecado y hasta cierto punto como que tienden a condenarte y a decir no, pero es que la salvación no es por obras. Ahí automáticamente te matan y te neutralizan y cae en el tema general de nuestra miniserie, doctrinas que te impiden crecer. No debemos de ver el hecho de hacer obras como algo malo. Las obras son parte vital de nuestra fe. Esto implica un análisis profundo, ¿verdad? Tal vez no tengamos tiempo para ir detalle a detalle. Podríamos comenzar desde Decio, allá en el siglo III, cuando empiezan a tratar de quitar algunos mandamientos bíblicos y algunos preceptos que en el judaísmo eran totalmente pecado y que no podían quitarse, como es que no podían alcanzar perdón, como era la violación, la idolatría, el asesinato. Y podríamos ir desde ahí y también podríamos ir todavía mucho más atrás y quizás me gustaría mejor enfocarme en eso. Todo empieza en la traducción del hebreo al griego, aunque les parezca increíble. Probablemente algunos se incomodan cuando hablamos del hebreo, tal vez nos dicen es que el Nuevo Testamento es para la nueva iglesia, es que el Nuevo Testamento es para la iglesia de hoy.
el otro miércoles hablaremos un poco de eso. De hecho, yo les dije que íbamos a hablar ahora del ambiente en que se hicieron las doctrinas, pero he decidido mejor, para no confundir mucho los términos, dejarlos para el próximo miércoles. Así que, en ese análisis que tendríamos que empezar a hacer, debería de iniciarse con la traducción de las obras. Perdón, la traducción del hebreo, estoy al revés, la traducción del hebreo al griego. Luego venimos nosotros. Imagínense en qué posición estamos nosotros. Habría que empezar diciendo que el problema se origina del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al alemán, del alemán al inglés y del inglés al español. Imagínense hasta en qué lugar estamos nosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos la potestad de hacer teología partiendo de nuestras raíces de las palabras en español. En el Antiguo Testamento no existe en esos idiomas tal separación entre la fe y las obras. Lo que es increíble para el cristianismo es que esto nunca generó un problema en el Antiguo Testamento para que ellos pudieran creer perfectamente que la salvación es totalmente por fe. De acuerdo a la óptica y a la cosmovisión evangélica, se cree que en el Antiguo Testamento eran salvos por la ley y eran salvos por una serie de cuestiones que implicaban las obras. Y ahora se nos hace énfasis, y repito, no hagas obras porque no es necesario. So fe con solo levantar la mano, hacer una oración, una declaración y ya. Y, como les digo, el hecho de que nuestro idioma queda casi que en quinto o sexto lugar en el orden de traducciones, no nos da ninguna potestad, nos anula cualquier potestad de tratar de hacer teología partiendo de las raíces en español. ¿Por qué? Porque el mensaje original fue dado en hebreo y hay que ir al hebreo para descubrir el mensaje original. No podemos hacerlo partiendo del español. En ese caso, digo esto porque debemos aceptar que el israelita con el idioma hebreo tenía un entendimiento muchísimo mejor de Dios gracias a su idioma, a lo que hoy en día podríamos nosotros entender después de ser traducido, como les dije, del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al alemán, del alemán al inglés y del inglés al español. La división entre obras y fe no existe en el idioma bíblico original. Solo voy a repetir algo que ya comúnmente sabemos en la comunidad. La palabra fe viene de la palabra emuná, cuya raíz es la palabra imún, que significa entrenar. Es por eso que la palabra fe en el idioma original es un verbo que se puede conjugar porque la naturaleza bíblica de la fe es la acción. Por eso es que vemos de que cumplieron X mandamientos, porque la naturaleza bíblica de la fe es la acción y por eso alcanzan perdón, salvación, etc. Tristemente en el español el espíritu de ese verbo se pierde y no podemos decir, entender, o sea, no podemos conjugar la palabra fe. No podemos decir yo fe, tú fe, o nosotros fe, yo fe, etc. No podemos. Lo perdemos el idioma español. Por eso repito, no podemos partir de hacer teología y de establecer doctrinas con nuestras raíces de las palabras en español. Por eso, en ningún momento no tenemos poder para hacer tales interpretaciones. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a usar un poco el esquema místico o de metáfora para que usted me entienda. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando a mí me operaron de la columna, yo no podía manejar mis pies. Tocar la médula, me lo advirtieron, es algo que te hace perder casi que el dominio de tus pies, porque la médula con solo tocarla queda debilitada. En ese caso yo me asusté cuando quise caminar. Yo sentí que yo pesaba 600 libras, no podía pararme sobre mis pies. La operación había sido un éxito, pero yo le pregunté a la licenciada que me estaba dando las terapias las citas terapéuticas y me dijo, yo le dije, ¿usted está segura que yo voy a caminar? Le pregunté. Y ella me dijo lo siguiente, y me parece bien curioso esto. Ella me dijo, la operación fue un éxito. De acá para adelante usted va a llegar de acuerdo a la fe que usted tenga. Qué interesante.
Y yo le respondí, yo me veo de nuevo jugando fútbol con mis amigos de la iglesia bautista de Cojutepeque, ahí en la canchita del colegio Manuel, colegio que gracias a Dios mi mamá fundó con un tío, y ella me respondió, pues si hasta ahí llega su fe, usted lo único que tiene que hacer es aplicarse a entrenar. Espero que este ejemplo les ayude a ustedes a entender y tener un panorama más amplio de lo que no podemos separar la fe de las obras. Yo tenía fe que iba a volver a jugar en esa canchita, lo tenía desde antes que me operaran. Y después de haber cumplido con todas las pautas terapéuticas para recuperarme, llegué a esa canchita y llamé a todos los que estábamos ahí, les dije, este es mi primer partido, después como de 8 meses después de la operación. Y ahí entre llanto y risa le dije, esta es una muestra de cómo la fe trabaja, la fe es acción. ¿Comprenden entonces cómo no podemos separar la fe sin las obras? La vez anterior, como les decía, analicé con ustedes la doctrina del rapto secreto. Y lo hice desde la perspectiva lineal. En realidad, ya como conocedores de la mística hebrea, sabemos que el tiempo en la Biblia no funciona de forma lineal, sino circular. Pero en ese momento quería usar los mismos métodos de comprensión o de interpretación del cristianismo para descartar esa idea de este señor Nelson Darby, que hace apenas unos años, en el 1830, dijo, mi teoría es esta, pero lo comprobamos la vez pasada que en esa lógica lineal, cronológica lineal, no tenía sustento. Ahora, esta doctrina es otra doctrina que frena mucho el crecimiento espiritual de un pueblo que quiere servirle a Dios o que quiere seguir los caminos de Dios. El mensaje de Jesús en Mateo 15 dice lo siguiente. Ojo, dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, dice, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y aquí hay que ponerle mente a estas palabras, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y todavía agrega algo sumamente pesado, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El tema es ciudadanos del reino. Jesús también lo reafirma en Juan 15:8. En adelante, dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice en el 10, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, todo esto lo comprobamos cuando Jesús en Mateo 19 se le aparece el joven rico, le pregunta, maestro, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo hacer para ser un ciudadano del reino? ¿Cómo puedo hacer yo para sentirme ya una persona acreditada a vivir dentro del reino de los cielos? Miren, este texto es importantísimo para que entendamos que no podemos separar la fe de las obras. Y dice, mire, Jesús no le dio un recital de fe sin obras, mirá, la fe hay que separarlas, ni tampoco le habló de un rapto secreto. Ni tampoco le dijo, mira, levanta la mano y ya estuvo todo. Mire, Jesús le responde de una forma tan ortodoxa al joven rico que prácticamente lo manda a cumplir los mandamientos, como ya lo hemos leído hace unos momentos. Y le dice, todavía, quizás como para asegurarse que este joven rico, porque hay una parte en los evangelios que dice que era un hombre principal, o sea, como quien dice, era alguien influyente dentro de la religión judía. Dice que otro texto que llega hincado y le pregunta, maestro bueno. Jesús le dice, no hay bueno. Pero el punto es que le dice, ¿qué hago para heredar la vida eterna? ¿Qué hago para entrar a ser un ciudadano de ese reino celestial? Jesús contesta de una forma tan ortodoxa que todavía él se quiere comprobar que este judío, que este joven rico no es solamente un religioso. ¿Y saben cómo quería comprobar eso?
lo mandó a hacer obras. ¿No lo creen? Mateo 19 lo dice. Mateo 19 dice ahí por el versículo 19 18, dice: no matarás, no adulterarás. Le dice: sabes los mandamientos, síguelos. Y le dice el joven en el 20: todo esto lo he hecho, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Wow, miren, dense en cuenta cómo una fe teórica no nos va a salvar. Tenemos que darnos cuenta cómo una fe teórica no nos hace parte del reino de los cielos. Tenemos que darnos cuenta cómo separar la fe de las obras no es lo correcto como para decir: yo soy salvo, siempre salvo. Acá Jesús le está diciendo: los mandamientos sabes. Y viene el joven y le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús contesta en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. En Mateo me llama la atención que le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ahí tendrás tesoros en el cielo. ¿Cuál cielo? El reino venidero. Entonces viene Jesús y le dice: deja todo, ven y sígueme. ¿A qué lo mandó Jesús para convencerse que este joven rico, un principal dentro de la religión judía, no era nada más un religioso, sino que también un espiritual? Señores, lo mandó a hacer obras. ¿Cómo podríamos nosotros estarle predicando a alguien que no necesita hacer obras como testimonio de una fe regenerada, de que ha sido elevada su conciencia gracias al poder del Espíritu y que ha logrado desarrollar nuevos niveles de entendimiento para convivir en la sociedad, y que va a introducirse a la sociedad a hacerle bien a su prójimo, a hacer luz, a que alumbre su luz a todo su vecindario, y que de esta forma el Padre de los cielos sea glorificado? Espero ser claro para que ustedes puedan seguir entendiendo. No podemos separar, no se encuentra ese concepto separado, es una sola cosa. ¿De dónde nace esta doctrina? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esto que hay que separar la fe de las obras? Lamento decepcionarlos una vez más. A veces crecer duele. Cada cierto tiempo quizá hay algunas personas que ven esas transmisiones en directo o repetido y luego me dicen: mira, Moisés, ¿y por qué decís esto? Y mira, lo lamento, pues, y como les digo, yo lo lamento, ¿verdad? No sé qué más decir con relación a eso. Pero esta es una doctrina prácticamente relativamente nueva también. Nace en el 1517, propuesta o más propulsada, mejor dicho, aunque eso tiene que ver con ingeniería, promovida por el gran Martín Lutero. No fue idea de él, que conste, lo quiero aclarar. Ya habían esfuerzos previos de hacer entender ciertas doctrinas en ciertas personas católicas que solo querían una reforma dentro de la religión católica, y es así como en el año 1517 se registra la famosa clavada de tesis en la puerta de una iglesia particular. El pueblo cristiano lo toma como un gran evento de protestas, como que llegó ahí con todos los sindicatos, con Astran, con ISTIS, etcétera, etcétera, y aquí traemos nuestras pancartas y para que les duela los vamos a dejar clavadas acá en la puerta de ese templo. Y no ese es el contexto. La puerta del templo de las iglesias católicas de entonces eran prácticamente un mural de comunicación. Antes no había Facebook, no había teléfono, no había redes sociales, etcétera. Y como todas las personas se concentraban en las iglesias, ya sea por fe o porque los mataban, porque era una sola religión la que existía para entonces, y luego la Santa Inquisición, etcétera, etcétera, que se da origen después a eso, pues en ese caso, como todos convergían a un mismo punto, los templos de madera de esas iglesias eran prácticamente los murales de comunicación, o prácticamente eran los murales sociales de entonces. De hecho, puede que no es tal protesta como acto heroico y de valentía como el pueblo cristiano lo quiere dar a entender. Lutero, al igual que todos los otros reformadores, nunca quisieron iniciar una nueva religión. Miren, todos los creyentes desde el 1517 para atrás, todos esos creyentes desde Jesús hasta el 1517 no se dieron, bueno, y desde antes, desde Abraham, etcétera, nunca sospecharon
que había que separar las obras de la fe para ser salvos, y que hacer actos o hacer buenas obras era casi un acto herético, como se está presentando en nuestros días en las iglesias de hoy. Ahora, queda claro ese punto, y queda claro el punto de que ellos, insisto, nunca quisieron hacer una nueva religión. Aquí viene algo en mi mente que nunca lo digo, y hoy voy a ser honesto y se lo voy a decir. A mí me da mucha tristeza cuando alguien viene y porque uno quiere seguir los mandamientos nos tildan de judaizantes, y hay otro montón de títulos que no dan: judaizantes, te caíste de la gracia, etcétera, etcétera. Yo, como les digo, que en cierta forma le tengo aprecio al pueblo cristiano. Yo generalmente me quedo callado. Yo les digo, sí, mira, tendría que explicarte algunos detalles, pero como yo sé que no te interesa escuchar mi análisis, está bueno. Mire, lo duro es lo siguiente, por lo que acabamos de decir ahorita, que los reformadores nunca quisieron hacer una nueva religión. Lo duro es que mientras el cristianismo nos tilda de judaizantes por seguir los mandamientos de Dios, ellos nos juzgan desde una condición muy tristemente de católicos reformados nada más. No sé si están comprendiendo. Pero lo peor de todo es que en su nivel de investigación bíblica, aún ellos no han podido llegar a esa revelación e ignoran desde qué plataforma nos están tildando de judaizantes. O sea, y como digo, es la primera vez que lo hago público. Y yo en mi mente siempre lo pienso. Cuando me dicen, ay, el sábado y el Shabbat, ay, ¿qué onda es tu Torah? Y que mira, y que no sé qué. Yo trato de buscarla por la buena y todo el tiempo en mi mente. Ellos no se han dado cuenta que simplemente son cristianos católicos reformados. Es duro, pero lo digo por si alguien quiere seguir investigando. Mi idea es bueno incomodarse, es bueno incomodar para motivar a seguir estudiando. Si eso los motiva a seguir estudiando, con todo respeto, perdonen, pero estudien y traten de descubrir, de investigar. Si bien es cierto, a Lutero se le agradece la apertura del pluralismo religioso, porque antes era sumamente que la iglesia era la única y que sin la iglesia no había Biblia, no había traducción ni salvación. A Lutero se le agradece que abrió al pluralismo religioso. Eso tuvo un altísimo costo. ¿Saben cuál fue el costo? Prácticamente Lutero destrozó el mensaje de las cartas de Pablo y casi que el de Jesús también. Lutero era una persona muy académica, muy preparada, sabía el hebreo, sabía el griego, e incluso hizo trabajos y propuso el hecho de traducir la Biblia de latín para que el pueblo de diferentes lenguas la leyera, que es algo muy correcto, y por lo que creo que Lutero es tan famoso, porque antes era un privilegio solo de la clase sacerdotal de la iglesia el estudiar la Biblia en latín, y hasta algunas homilías eran en latín, y ahí pues quien entendía algo, ¿va? Ahora, Lutero destrozó no solo la idea de entonces de las cartas de Pablo, sino que también hasta algunos principios de Nicea que tampoco eran correctos, pero que todavía los dejó peor o de una forma más tergiversadas. En este momento, al ver todo eso en nuestros días, actualmente, hay varios movimientos de académicos que se levantan y dicen, hay unos, por ejemplo, en España, en Europa, que se llaman los New Radicals, y dicen, hey, no, hombre, párenle, no pueden hablar así de Pablo. Pablo está mal interpretado. Y ellos insisten, hey, tranquilos, miren, aquí ha habido un error. Pablo de Tarso es el segundo personaje más tergiversado de la historia del mundo después de Jesús. Y ellos lo dicen claramente. Y están de una forma académica, proceden muchos de diferentes religiones, del ámbito cristiano, de diferentes denominaciones, y dicen, esto no es correcto. Estamos estableciendo doctrinas de cosas que Pablo nunca enseñó. Una anécdota muy conocida por muchos es que viene Lutero, él quería influir en traducir la Biblia al alemán primeramente porque él era alemán,
Y empezó pues desde el Génesis, luego se metió con el Nuevo Testamento, porque incluso el Nuevo Testamento en el 1500 todavía no estaba, digámoslo así, que reestablecido su canon como lo conoce ahora el pueblo evangélico. Imagínense, 1500, ¿hace qué? Hace 500 años, todavía el mundo evangélico no tenía, digámoslo así, un canon estandarizado como lo tiene hoy. 1500 años atrás, imagínense. Y nunca se dieron cuenta si estaba o no estaba completo el Nuevo Testamento. Ahora, al traducir y al pasar la Biblia del latín al alemán para difundirlo en su comunidad alemana, llega Lutero a Santiago. Y la anécdota es que agarra justamente las páginas donde está Santiago y se queda con la idea de arrancar todo el libro de Santiago. Y dicen que se dijo a sí mismo: si yo supiera que al arrancar Santiago de mi Biblia, lo estaría también arrancando de todas las Biblias de todos los demás creyentes, no dudaría en hacerlo. Pero como sé que solo lo arranco de mi Biblia y Santiago ya es popular en todo el ámbito de creyentes cristianos de entonces, él procedió a hacer un comentario a la epístola de Santiago. Un comentario que encauzara el mensaje, o mejor dicho, que tergiversara el mensaje de Santiago e introducir en cierta forma sus nuevas teorías de la separación entre la fe y la gracia. Y eso es algo muy grave, muy complicado, muy triste. No por obras para que nadie se gloríe, dicen. Claro que sí, yo estoy de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Eso no es el punto de discusión. Pero difícilmente un ciudadano podrá ser un buen ciudadano toda su vida si no tiene una profunda convicción. Las convicciones se convierten en ley para sí mismo, lo que indica un alto nivel de conciencia. Y en ese alto nivel de conciencia tomamos decisiones responsables. Mejoramos nuestra espiritualidad. La espiritualidad no es cantar, orar, tener ministerios en la iglesia, etc. La espiritualidad es ser un buen ciudadano del reino acá en esta tierra. Hacer buenas obras para que nuestra luz brille y todos los demás, todos nuestros vecinos den la gloria a Dios por ser buenas personas. Lo está diciendo Mateo. Ahora, ya porque un buen ciudadano no se congrega en X iglesia, ni profesa X doctrina, ni religión, no tenemos la potestad de echarlos al infierno, ni de decirle que le cerramos las puertas del cielo. La salvación, si queremos hablar en términos muy cristianos, la salvación le pertenece solo a Dios. ¿Quiénes somos nosotros o quién es determinada iglesia para determinar que Él le abre y que le cierra al ciudadano? Santiago solo respalda lo dicho por Jesús. Las obras son parte de la fe. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe de un ciudadano de Cristo, si no produce obras, pues no tiene fe. O tal vez es una fe muerta, como lo dice literalmente Santiago. Porque la falta de obras lo que revela es un corazón muerto, espiritualmente muerto. La forma en cómo vivimos revela en lo que creemos. Yo recuerdo que cuando andaba evangelizando, que estaba muy enrolado en las iglesias cristianas, venía yo y los invitaba y les decía: vamos al culto de la célula de oración que va a ser en X casa. Y generalmente me encontraba con esta respuesta: hermanito, mire, no puedo porque tengo tal y tal situación, pero ¿sabe qué? En espíritu ahí voy a estar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué origina y cómo nos reduce y cómo nos impide crecer el hecho de separar las obras de la fe? No podemos vivir diciendo que tenemos fe, pero con nuestras actitudes reflejando lo contrario. Mire, prácticamente la idea luterana se desarrolla en las iglesias, abarrotan las iglesias de personas, pero tristemente solo son ciudadanos, quizá en la mitad o en su mayoría, carentes de buenas obras, porque hasta en esto se les metió miedo. Maquiavelo dijo algo que se me olvidó mencionar en el tema anterior acerca del rapto secreto, que dice: quien controla tu miedo, controla tu alma. Es la forma de controlar a la gente. Quien controla el miedo de la gente, controla el mundo entero.
El miedo es una forma de manipulación. Santiago 2, del 14 al 26, es muy a veces utilizado para hacernos creer que nosotros creemos en un sistema de doctrina de salvación basado por justicia, etcétera, etcétera. No, mire, Santiago solo está demostrando que la fe y las obras no deben separarse. Las obras son la evidencia de que somos ciudadanos del reino de Cristo, para que el mundo glorifique a Dios al ver en nosotros las buenas obras. Pero la iglesia, contraria a eso, nos ha metido una vez más miedo de desarrollar, de tener ese afán correcto de hacer el bien, de ser altruistas, de involucrarnos, de crear, de generar obras de bien. La fe en Dios produce siempre buenas obras. La persona que se dice espiritual, pero que está en clara desobediencia a las instrucciones de Jesús, a las instrucciones de la Torá, a las instrucciones de su constitución, de su nación, solo demuestra que no tiene fe. ¿Quién no quiere ser ciudadano americano? Miren, y esto es una metáfora reutilizada, cuento viejo. ¿Quién no quiere ser norteamericano? ¿Por qué? Porque es un país sumamente desarrollado. Pero eso sí, allá la justicia se respeta. ¿Qué desarrolló a Estados Unidos como una gran nación? Sus leyes. El compromiso ciudadano de sus ciudadanos al cumplimiento de sus leyes. ¿Qué desarrolló a los norteamericanos como una nación poderosa económicamente? Su disciplina. El decir que no necesitamos obras, buenas obras, y que solo basta con levantar la mano y una profesión de fe, es un acto que al final nos lleva a no crecer, nos lleva a ser estériles. Quiero dar un poco de ejemplos. Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 10, prácticamente está diciendo lo mismo, pero Pablo lo hace todavía más enfático. Y quiero hacer un ejemplo de lo que son malas obras y lo que podrían ser buenas obras. 1 Corintios 6 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, Pablo, el mister que predica a los gentiles que entren en su gracia, en esa gracia gratis, de solo levantar la mano, está diciendo que el que no practica la justicia no heredará el reino de Dios. Sí, Pablo lo está diciendo en 1 Corintios 6, del 9 al 10. Y dice, no te equivoques, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se, etcétera, etcétera, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Qué busca Dios? ¿A qué vino Jesús? A buscar ciudadanos para el reino. ¿Y de qué forma los encuentra? ¿Cómo saber que un ciudadano para el reino, que un amigo es ciudadano del reino? Se representa cuando él, con su capacidad, o digámoslo así, con la ayuda de la instrucción bíblica, se regenera de este tipo de conductas. Dice Pablo en Corintios, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué yo no puedo ser una persona buena en la sociedad que no tire basura? ¿Por qué? Porque yo no puedo darle un buen trato a los animalitos que andan en la calle, si soy un ciudadano del reino. Y hay una parte en Salmos que dice, de Él es el reino, el cielo, todo el mundo y su plenitud. Cada cosa que hay en este planeta son de Dios. ¿Por qué yo no puedo cuidar las cosas de Dios? ¿Por qué no puedo interesarme por tener una mascota adecuadamente? ¿Por qué no puedo interesarme en dar un buen ejemplo a mis vecinos? ¿Por qué no puedo interesarme en, incluso hasta en hablar correctamente de mi prójimo? ¿Por qué no puedo yo esforzarme en evitar el chambre de mis conciudadanos, de mis vecinos? ¿Por qué yo no puedo manifestarme como buen ciudadano del reino y entonces entender que la crítica destruye? Y que yo tengo que dar el ejemplo y que mi luz, que yo sea agradable para que diga, bueno, miren, si es que ahora es bien difícil encontrar aquel dicho que antes se escuchaba. Ah, mira, estos son cristianos, estos son buenas personas. Mira, no, a ellos full confianza porque ellos son cristianos. Ya no lo encontramos eso. ¿Por qué? Miren, voy a dar un dato muy desconcertador y muy triste.
una de las cosas que se comprobó a nivel de investigaciones policiales, y ustedes lo vieron, es el hecho que la mayoría de grandes asesinatos se realizaban el fin de semana, sobre todo día domingo. Y lo curioso es que en la mañana prácticamente era 0 homicidios y todos los demás homicidios surgían el domingo por la tarde. Yo me pregunto, algo que ya he comentado, en nuestro pueblo, en nuestra nación, se presume de ser casi la mitad de conversiones, pero eso no es lo que estamos viendo en la realidad ahorita. Y por eso es que sale un Gandhi diciendo, a mí me encanta el Cristo de los cristianos, pero no me gustan los cristianos. Miren, si es que si fuera de votaciones la cuestión, así como decían antes, que el 28 de febrero, no sé si fue 28 o 26 de febrero, van para afuera. Eso era otra cuestión que tendríamos que evaluar en nuestra sociedad, cómo nuestras iglesias nos están instruyendo, nos están guiando. Santiago contrasta los diferentes tipos de fe, la fe real y la falsa fe, o la que no existe. Muchos dicen ser espirituales, pero sus vidas y prioridades indican lo contrario. Jesús lo puso de esta forma: por sus frutos los conoceréis. Eso está en Mateo 7, 16 al 23. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, dice Jesús, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, dice, así que por sus frutos, ¿quién es ciudadano del reino? ¿Sabe cómo enterarse de que es un ciudadano del reino? Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, mire, esto todavía es más grave, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, sus mandamientos, sus instrucciones. No me altero cuando me dicen, si sé guardar los mandamientos de Dios, de ser judaizante, no me da problema eso. Porque Cristo está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice Jesús que les va a decir? Dice, yo les declararé, dice, nunca os conocí. ¿Cómo Jesús podía ver que el joven rico era un ciudadano del reino? Al hacer obras, al mandarlo a hacer obras. ¿Cómo Jesús puede saber en determinado momento, que conoce nuestro corazón, por supuesto? ¿Por qué Jesús nunca separa fe de obras? Pues no lo separa porque para Él es un concepto único. Nuestra fe es un entrenamiento diario que mediante las obras hacemos lo correcto y damos testimonio y hacemos crecer nuestra fe. Y entonces viene Jesús y dice, pasen adelante al reino de su Señor. Pero si no tuvimos esas buenas obras, así como la historia de los cabritos, que también tiene que ver en Mateo, que también se encuentra en Mateo, que les dice, no, ustedes no. ¿Cuándo es que hicieron esto? No, si yo no los conozco. Y me llama la atención cómo termina Mateo en el capítulo 7, versículo 23, que dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Observe que el mensaje desde Abraham, desde Rahab, pasando por Jesús, Pablo, Santiago, no vemos un argumento que divida las buenas acciones de la fe. Nunca vemos el solo hecho de creer que Jesús, solo Jesús y que solo con eso somos. No lo vemos. Lo que realmente libera a una persona es la regeneración del espíritu en el corazón. Es esa conciencia limpia, es transformarnos, es elevar nuestra conciencia porque somos ciudadanos del reino. Y se manifiesta en la práctica como buenos ciudadanos del reino de Dios en esta sociedad terrenal. Mire, ¿qué país no le negaría la entrada a un ciudadano noruego o a un ciudadano canadiense? Si esos hombres esas sociedades tienen unos estándares de comportamiento tan elevados que mejor le cierran las puertas a cualquier salvadoreño cristiano. ¿Por qué? Porque ahí están las obras dando testimonio de nuestra sociedad.
De manera pues que es un error esa enseñanza que dice, mientras una persona haga su oración o diga yo creo en Jesús, en algún momento de su vida, no importa que no haga, que no tenga cambios, etcétera. Miren, eso no funciona. Eso no funciona. Ahora, para ir concluyendo, queda claro que la fe sin obras es muerta, de acuerdo a lo que dijo Santiago. Dice que la fe revela qué hay en el corazón, si el corazón ha sido transformado, si tiene un nivel de conciencia elevado, si se deja retar por el Espíritu y mejorar. La fe de los ciudadanos del reino de Dios será evidentemente por la demostración del futuro del Espíritu. Con nuestros actos demostramos que pertenecemos al buen pastor, según San Juan 10. Un ciudadano del reino ya no le hace falta tener esperanza de un plan de fuga como lo es el rapto secreto. Tampoco necesitamos huir de este mundo para ser felices. Tampoco necesito un salvador externo porque el salvador que necesito ya vive adentro de mí. No necesitamos a alguien que venga a sacarnos de nuestros fracasos porque la fe nos ha enseñado a vivir responsablemente. En ese caso, la fe bíblica nos lleva a la responsabilidad. Yo debo ser responsable de mí, de mis actos. Ya se terminó eso de que, ay hermano, mire, es que el diablo es diablo. Y yo no quería, pero como el diablo, ya ve cómo es, el diablo se rebusca. Ya no existe eso. Eso ya quedó en una religión dogmática, donde lo que esperamos es ver cómo huimos de nuestros actos y que quede todo tirado. Todo el tiempo la culpa la tiene un tercero, nunca soy yo responsable de lo que hago. La verdadera responsabilidad, los ciudadanos del reino, son personas que mediante su conciencia, mediante el Espíritu, han logrado elevar sus estándares de responsabilidad. Ya no existe para ellos ese tipo de dogmas. Ahora, quisiera terminar con las siguientes frases. Mahatma Gandhi dijo algo muy interesante: no se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido en un momento determinado desarrollar nuestra libertad interna. Muchos quieren huir hasta dentro de ellos mismos. ¿Acaso no hemos oído la expresión, ay, hay días que yo quisiera salir corriendo e irme? Quizás nosotros hasta le hemos dicho. Eso en cierta forma refleja nuestro nivel de compromiso, nuestro nivel de realización en esta vida. Eso en cierta forma representa nuestra responsabilidad en nuestro contexto. Los ciudadanos del reino ya no esperamos más exiliación, ya no esperamos más planes de fuga. Somos responsables. Dice Nelson Mandela, porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Y esto va con la historia de Nelson Mandela. Y vuelvo a terminar con lo que Jesús dijo. Lo que Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 4 también dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos de nuestras malas obras, porque el reino de los cielos se ha acercado. Espero haber sido claro. Espero haber sido puntual. De hecho, no quise meterme a más puntos académicos de historia, porque quería tener esta claridad. Quiero dejar hasta acá este tema. El próximo miércoles nos vemos por última vez, y al menos por esta miniserie, y vamos a estudiar un poco acerca de el reino o la iglesia. El reino o la iglesia. No quiero irme sin antes saludar a Manuel. Yo sé que se conecta un poquito tarde, siempre me saluda y no puedo leerlo. Y ya lo dije también de Brenda. Y quiero saludar a todas las demás personas que están conectadas. Y los dejo con la responsabilidad. ¿Quieren ustedes ser ciudadanos del reino? Hay una forma como lo podemos ver. Hay una forma como lo podemos saber. El mundo clama por ciudadanos de Dios. Y hay algo por ahí creo que Romanos 8, que dice que la tierra entera clama por una redención. ¿Sabe por qué? Porque hasta cierto punto creo que ya en cierta forma la tierra está cansada de tanto mal ciudadano.
A Ana Raquel Ayala también la saludamos. Acá mi esposa se despide de ustedes también. Y gracias por saludarme a Génesis también. También saluditos para Mirna de López, dice buenas noches para todos. Y ahí también está Manuel, dice hola Moy, Jessica y Génesis. Gracias. Saludos hasta Huizuca. Saludos hasta Huizuca. Al rato vamos a llegar. Sería interesante visitarlos. Un gusto como siempre estar con ustedes, desde mi corazón hacia ustedes. Luz, que las bendiciones sean para ustedes. Feliz noche. Feliz noche, nos vemos.